Bueno, hermanos, ahora tenemos el mensaje de la palabra de Dios. El domingo pasado iniciamos una serie de mensajes que titulamos Dios, necesito tu ayuda. Y estos mensajes están dirigidos para que haya esperanza en nuestro corazón. Hablábamos que cada uno de nosotros ha experimentado o está experimentando diferentes temores. Y de alguna manera el propósito es clasificarlos en tres grupos. Los temores de manera general, nuestras ansiedades, el temor a la muerte y también el temor a la falta de finanzas. Así que el domingo pasado estuvimos hablando de los temores y basamos el mensaje en el libro o en el hecho de que el rey Saúl estuvo persiguiendo a David y que David, en medio de esa persecución, tomó algunas decisiones y terminó viviendo en una cueva oscura con 400 hombres. Y allí aprendimos 3 principios para poder enfrentar los temores. Hoy continuamos en nuestro segundo mensaje y hoy tenemos un tema del que no nos gusta hablar mucho y ese tema está relacionado con la muerte. Muchas personas experimentan el temor a la muerte. El hombre es la única criatura que sabe que va a morir, pero de alguna manera no quiere enfrentarla, no quiere darle la cara. Como quien dice, face to face, no queremos estar con la muerte. Y muchas veces rehuimos de hablar de ese tema. Preferimos hablar de otras cosas. Así que bueno, hoy estaremos viendo este tema y cómo enfrentar el temor a la muerte. Así que yo quiero, antes de iniciar, hablar de por lo menos varias verdades bíblicas para que sepamos exactamente de qué es lo que vamos a hablar. O sea, esto es como una introducción de lo que nos enseña la Biblia sobre la muerte. Hay una estadística. Del 100% de las personas que nacen, 100% mueren. Eso quiere decir que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida va a morir. Absolutamente ninguna de las personas que esté viva va a permanecer viva para siempre. La única excepción es que Jesucristo venga por su iglesia. Hebreos 9:27, si quiere usted puede apuntarlo, no es necesario que lo busque ahorita, dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Cada uno de nosotros va a experimentar la muerte, eso es un hecho. Otra verdad que nos enseña la Biblia es que la muerte física y la muerte espiritual provienen a causa del pecado. La Biblia en Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 nos dice: la paga del pecado es la muerte. Así que esa verdad es fundamental. Esas son las consecuencias del pecado en cada uno de nosotros. La otra verdad es que la muerte se traduce en separación. Cuando Adán y Eva, dice el relato en Génesis, pecaron, decidieron esconderse de Dios. Ellos se separaron del dador de la vida y eso les produjo la muerte espiritual. Dios ya les había dado una advertencia, pero ellos al desobedecer, ellos al apartarse de Dios, pues experimentaron la muerte física y de inmediato, por apartarse del Dios, como decía, del dador de la vida, pues experimentaron esa muerte espiritual. Dice la palabra en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Así que esa es una separación. Cuando nosotros morimos físicamente, cuando el médico dice ya es declarado muerto oficialmente, ya nuestro espíritu, nuestra alma, ya no acompaña ese cuerpo. Ese cuerpo va a la tumba y el espíritu y el alma van a un sitio diferente. También nos enseña la Biblia que el temor a la muerte produce esclavitud en muchas personas. Así que bueno, Hebreos 2:15 dice que Jesús vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús vino para eso, para librarnos de la esclavitud del pecado, pero también para librarnos ¿de qué? De la esclavitud del temor a la muerte. Es impresionante que muchísimas de las personas o que muchas personas experimenten ansiedad cuando piensen en la muerte. Hay gente que no se puede enfrentar ni siquiera a un sitio donde esté un féretro, a cosas, a ir a una iglesia o enfrentarse con un ataúd, porque eso es una fobia.
Así que eso afecta también su psiquis. Es tan grave el temor a la muerte que muchas personas llegan a sufrir de esa ansiedad tan grande. Y otra cosa que nos enseña la Biblia es que nosotros no sabemos la fecha en que nosotros vamos a morir. Santiago 4:14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida sencillamente es un corto tiempo a la luz de la eternidad. Mueren niños, mueren jóvenes, mueren adultos y mueren ancianos. Pero nosotros no sabemos el día que Dios tiene preparado para que cada uno de nosotros enfrente la muerte. Así que hasta ahí, pues el panorama como que no se ve muy bien. Por eso como que no nos gusta mucho hablar de la muerte. Pero Jesucristo, a través de su palabra, nos enseña la actitud correcta, la perspectiva que nosotros debemos tener ante la muerte. Mucha gente dice, cuando alguien murió, perdió la batalla. O mucha gente dice, el único problema que no tiene solución es la muerte. Ven la vida como una batalla y ven la muerte como un problema. Pero del punto de vista bíblico no es así. El Señor Jesús nos lo enseñó. Y una persona que pudo decir, imitadme a mí como yo imito a Cristo, fue el apóstol Pablo. Y yo quiero que leamos un par de versículos para que podamos ver la perspectiva que aprendió Pablo, la revelación que tuvo del mismo Señor Jesús ante la muerte. Dice así la palabra de Dios. Pablo en Filipenses 1, 21 al 23 escribió lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy muy estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo estaba claro frente a la vida y frente a la muerte. Pablo dijo, el morir no es pérdida. Pablo lo que dijo, el morir es ganancia. Y dijo, el partir con Cristo es muchísimo mejor que estar en esta vida. Así que mi invitación hoy para cada uno de ustedes es que podamos, a la luz de un pasaje que está en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 11, es que podamos examinar el pasaje que está allí referente a la muerte de Lázaro y que podamos extraer 5 puntos que nos enseña para que podamos librarnos de ese temor a la muerte y que de alguna manera podamos llegar a tener la perspectiva que tuvo Pablo frente a la muerte, que podamos decir, el morir es mejor, el morir es ganancia, el morir es estar con Cristo y eso es muchísimo mejor. Así que bueno, el principio para hoy es, en el poder de la resurrección de Jesús está nuestra vida. Lo repito, en el poder de la resurrección de Jesús está nuestra vida. Así que bueno, permítanme hacer una oración para entregar entonces este tiempo y que podamos estar concentrados y que podamos grabar en nuestros corazones y en nuestros pensamientos estos 5 puntos, estos 5 puntos que vamos a estar aprendiendo hoy. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias porque podemos hoy como iglesia, como congregación, juntarnos alrededor de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Sabemos que muchas personas tienen temor a la muerte, Señor, o que aún algunos de nosotros podamos experimentarlo, Señor. Hoy te pedimos que grabes estos 5 puntos en nuestro corazón y que nos ayudes, una vez terminado este mensaje, a poder discernir espiritualmente nuestra actitud ante la muerte, Señor. Que podamos llegar, Señor, a tener la perspectiva que tuvo el apóstol Pablo frente a la muerte, Señor. Háblanos a nuestro corazón hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Así que los invito a que vayamos a nuestras Biblias y busquemos entonces el Evangelio según San Juan y vamos a ir al capítulo 11 y vamos a estar viendo varios versículos, inclusive hasta el versículo 44. Este pasaje es bastante largo. Yo les pido desde ya que me tengan un poquito de paciencia si me paso del tiempo regular, pero bueno, la Biblia de tapa a tapa habla de ¿qué? De ser salvos
de la muerte, de la esclavitud del pecado. Así que el tema de la muerte se habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que un poquito de paciencia. Vamos a leer del versículo 1 al 3 inicialmente. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Estas hermanas, Marta y María, en conjunto con su hermano Lázaro, ya conocían al Señor Jesús. No se sabe qué enfermedad tenía Lázaro, pero lo que sí sabemos es que estaba grave. Él no pudo enviar ningún tipo de mensaje. Él estaba, ¿qué? Agonizando. Las únicas que pudieron hacer algo fueron sus hermanas e hicieron lo mejor. Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer ante el temor de la muerte, ¿qué es? Recurrir a Jesús. Eso es lo primero que debemos hacer nosotros. Si tenemos temor ante la muerte, recurramos a Jesús. Muchos de nosotros hemos estado enfermos, pero también muchos de nosotros hemos experimentado lo que es tener a alguien enfermo, en agonía, a punto de muerte. Y lo mejor que podemos hacer en este momento es decir: Señor, el que amas está enfermo. Las situaciones dolorosas, especialmente donde hay riesgo de muerte, generalmente nos llevan a Dios. No importa si nosotros somos fieles creyentes o no. Personalmente a mí me sucedió eso. Con la muerte de mi hermano hace 21 años, Dios inquietó mi corazón. Aunque estuve enojado con Dios por varios años, eso fue lo que Él utilizó para que yo pudiera buscarle y hacerle preguntas. Así que bueno, lo primero que hacemos, lo primero que podemos aprender es, ante el temor de la muerte, busquemos a Jesús. Es interesante las palabras que quedaron allí plasmadas que utilizaron las hermanas Marta y María. He aquí el que amas. Nosotros podemos recurrir a Dios, a Jesús en oración y decirle: no importa qué persona esté alrededor nuestro sufriendo al borde de la muerte, hay que decirle al Señor: he aquí el que tú amas. Porque Dios no solo ama a los creyentes. Eso es una idea que ha metido el mundo, que ha metido Satanás, que Dios solo ama a los creyentes, que Dios no ama a los perdidos. Dios ama a los perdidos. Juan 3:16 dice lo siguiente. Este es el versículo más conocido en la Biblia, el que más se conoce en todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios entregó la vida de su propio Hijo. ¿Por qué motivo? Por amor. Dios ama al mundo, a cada una de las personas que Él ha creado. El mundo perdido es amado por Dios. Si Dios no amara al mundo perdido, sencillamente lo desecharía, lo fulminaría, lo acabaría en este instante. Pero Dios quiere, en su voluntad amorosa, en su voluntad llena de gracia, de misericordia y de bondad, que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Por eso Dios nos ama a cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que aprendemos que es, ante el temor a la muerte, recurramos a Jesús, al Salvador de la humanidad. Vamos a ir a un segundo punto. Vamos a leer una lectura un poco más larga del versículo 4 al 15. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a él.
esta enfermedad no es para muerte, fue lo que dijo Jesús, sino para qué, sino para que sea glorificado el nombre de Dios. Todo, absolutamente todo lo que permite Dios, tenemos que tener en nuestra cabeza que Dios es perfecto, que Dios es el gobernador del universo, Él es el absoluto creador de todo, Él es el dador de la vida y el que tiene potestad sobre la muerte. Y todo lo que hace Dios de manera directa o todo lo que permite Dios de manera indirecta, todo lo hace para la honra y gloria de su nombre. De cada circunstancia, así a nosotros nos parezca mala, Dios en algún momento va a glorificarse, se va a gloriar, porque Él es Dios. Muchas veces nosotros no lo entendemos, pero Jesús está por encima de cualquier circunstancia. Miren lo que sucedió allí. Jesús lo sabe todo. Jesús es omnisciente, Jesús es omnipresente. Los discípulos que estaban allí, que hasta ahora están aprendiendo, entonces, ¿qué sucede? Le dicen, Señora, ya te van a intentar matar. Acuérdate que intentaron apedrearte, pero Jesús está por encima de cualquier circunstancia. Jesús va a estar donde nosotros lo necesitemos. Muchas veces nosotros ante circunstancias dolorosas pensamos que Jesús no se está preocupando por nosotros, o que Jesús no va a poder llegar, o que Jesús está ocupado. Nosotros tenemos una limitación. Nosotros pensamos que las circunstancias se solucionan con los recursos humanos, con los recursos físicos, con los recursos espirituales. Así que muchas veces nuestra fe llega hasta ahí. Pero recordemos que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo y Jesús puede hacer cualquier cosa porque Él se va a glorificar. Si es la voluntad de Dios, Él va a hacer mover el mundo físico porque todo lo que hace Jesús siempre lo va a hacer en beneficio de sus hermanos. Todo lo que hace Dios lo va a hacer en beneficio de sus hijos amados. Así que confiemos en que Jesús siempre estará por encima de las circunstancias. Miren este detalle interesante. Dice que Jesús esperó 2 días para luego salir. Las hermanas le dijeron, el que amas está enfermo, pero él decidió esperar. ¿Por qué Jesús decidió esperar? Porque Él tiene en control absolutamente todo. Jesús no es como nosotros, que nos dan una mala noticia y a veces queremos o tomamos reacciones demasiado desesperadas. Queremos hacer todo prontamente, pero Jesús nos enseña que ante las circunstancias adversas nosotros debemos conservar nuestra fe, nosotros debemos conservar nuestra calma. Nosotros podemos tomar 2 actitudes, o tener esperanza o no tener esperanza. Lo invito a que vayamos a Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La gente piensa, o muchas personas, gracias a Dios los creyentes no, muchas personas piensan que cuando una persona muere se acabó absolutamente todo. Por eso Pablo, hablándole a la iglesia en Tesalónica, les dijo, esas son las personas que no tienen esperanza. Nosotros, los que hemos creído en Jesús, sabemos que la muerte es una victoria. Así que nosotros sí tenemos esperanza. Sabemos que la muerte física, nuestro peregrinaje terrenal va a terminar, pero eso es una victoria para la persona que muere. Por supuesto nos va a hacer falta. Sobre todo lloramos más que todo por nosotros mismos, porque esa persona nos va a hacer falta, nos va a extrañar, pero esa persona va a estar feliz al lado de Jesús. Así que ante la muerte, nosotros actuemos como con esperanza en Jesús. Jesús está por encima de toda circunstancia. Ante el llamado, él tomó su tiempo para ir a donde estaban las hermanas, donde estaba Lázaro, pero eso nos enseña que Jesús siempre va a estar ahí. Él está atento a toda circunstancia. Eso nos enseña un segundo punto. Ante el temor a la muerte, Jesús tiene el control de todas las circunstancias. Así que primero, recurramos a Jesús confiados en que Él va a manejar absolutamente todo. Un tercer punto que podemos aprender es que ante el temor a la muerte, nosotros necesitamos afirmar nuestra fe. Vamos a leer entonces del versículo 17 al 27.
Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pues cuando Jesús llegó, ya habían pasado, ¿qué? 4 días. Lázaro había muerto. Ya definitivamente los que estaban alrededor sabían que no se podía hacer absolutamente nada. Marta y María sabían que Jesús, o pensaban que Jesús no hizo nada por esa persona que ellos amaban. Muchas personas están alrededor en estas circunstancias dando consuelo, pero lo único que nos demuestra eso es nuestra insuficiencia ante la muerte. Una vez que el médico declara oficialmente la muerte de una persona, nosotros como humanos no podemos hacer absolutamente nada. El único que puede hacer es el dador de la vida, y ese es Jesucristo. Marta, que es conocida en la Biblia porque en conjunto con su hermana habían tenido una conversación con Jesús, pero Marta, en vez de sentarse a los pies igual que su hermana María, estaba haciendo muchos oficios. Así que Marta a veces injustamente es criticada, ¿cierto? Pero ella estaba aquí, era fiel a Jesús. Ella sabía quién era Jesús. Sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, le hace un reproche, digamos, muy educado, muy diplomático, pero finalmente un reproche. ¿Y qué le dijo? Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro, el que amas, no habría muerto. Y la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros no hemos hecho esa pregunta? Muchas personas cuando muere un familiar dicen: ¿y Dios dónde estaba? A Dios se le olvidó. Para Dios nosotros no somos importantes. Para Dios mi papá, mi hijo, mi sobrino, mi primo, mi tío no fue importante. Lo dejó que muriera. Pero no se trata de eso. Jesús, como vimos, tiene el control de absolutamente todo. Así que nosotros necesitamos afirmar nuestra fe, porque nosotros no somos Dios, nosotros no conocemos el pensamiento de Dios, pero lo que sí podemos conocer es cómo actúa Dios, que Dios siempre tiene algo beneficioso para nosotros. Cada uno de nosotros va a morir y generalmente pensamos que vamos a morir cuando seamos ancianos. Pero muchos hemos tenido la experiencia de experimentar la muerte de familiares jóvenes, o hemos visto la muerte de niños o de gente que no pensábamos que iba a morir. Pero confiemos, nosotros necesitamos reafirmar nuestra fe. Es interesante la conversación que tuvo Jesús con ella. Ella está dolida en su corazón. Inclusive ella le dice: yo sé que todo lo que tú pidas, eso se va a hacer. Pero ella nunca pensó lo que Jesús le iba a decir. Jesús lo que le dijo que fue: tu hermano resucitará. Y ella, por supuesto, no era la petición que tenía en mente, porque ella lo que contestó: sí, yo sé que él resucitará en el día postrero. Y eso es una enseñanza para nosotros. Nosotros cuando nos confrontamos con la muerte, no debemos ser tan audaces de tener esos pensamientos hacia Dios. Porque Dios tiene una respuesta para los que han creído en su Hijo Jesucristo. Tu hermano, tu familiar, tu ser amado, resucitará. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Muchas veces somos fáciles de palabras, pero confiemos en la promesa que nos ha dado Jesús. ¿Cuál fue? Tu hermano resucitará. ¿Por qué? Por el poder de Jesús.
Jesús es el dador de vida. Por medio de su Hijo, Dios por medio de su Hijo, Jesús tiene el poder para resucitarnos. Nadie más tiene el poder sobre la muerte, solo Dios a través de Jesús. Y el que está vivo y cree en Jesús no morirá eternamente. Qué palabras más sabias y qué palabras más maravillosas. El que está vivo y cree no morirá eternamente. Pero el que está vivo y no cree sí va a morir eternamente. Porque toda persona que muere algún día va a ser resucitada. Pero los que creyeron en Jesús van a ir a vida eterna al lado de Dios mismo, al lado de Jesús. Pero los que no creyeron en Jesús estando vivos van a ser resucitados, pero van a ir ¿a qué? A condenación eterna. Van a ir al mismísimo infierno. Por eso, la necesidad de predicar del amor de Jesús, la necesidad de predicar la salvación a través de Jesús. Todo se trata ¿de qué? De creer. La pregunta que Jesús le hizo a Marta, ¿cuál fue? ¿Crees esto? Y la pregunta para ti también es, ¿crees esto? Si tú crees que Jesús es el dador de vida, ya vas a encontrar consuelo en tu corazón. Porque no importa que una persona cercana a tu lado o que tú mismo enfrentes la muerte, porque tú sabes que va a ser un premio, como dijo Pablo. El morir es ganancia. El estar en la presencia de Cristo, ¿qué es? Mucho mejor. Así que bueno, el tercer principio o el tercer punto que podamos aprender es que nosotros necesitamos en los momentos donde nos enfrentamos a la muerte, al temor de muerte, que es afirmar nuestra fe, sabiendo que Jesús algún día nos va a resucitar. El cuarto punto, vamos a leerlo del 28 al 37. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¡Wow! Este pasaje pues es conmovedor. Y es conmovedor porque dice que Jesús lloró. Así que aprendemos que ante el temor de la muerte, sabemos que Jesús se conmueve de nosotros. Dios, Jesús, no es un Dios frío que está en el cielo mirando cómo juzgar las personas. Este actuó mal, este actuó bien. No, Jesús, Dios mismo, tiene compasión de nosotros. Él nos conoce en la profundidad y sabe el dolor que experimentamos ante los momentos de angustia, cuando estamos frente a la muerte. Él nos consuela, Él utiliza a otras personas para consolarnos, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando tenemos nuestra fe en Jesús, viene sobre nosotros, como lo enseña Pablo en Filipenses 4, 6 al 8. María fue al encuentro con Jesús y dice que se postró a sus pies. María siempre estaba postrada a los pies de Jesús. Siempre que lo veía, se postraba a sus pies. Y eso es algo en lo que nosotros debemos trabajar más. Siempre debemos estar a los pies de Jesús. Pero ella, en lo profundo de su dolor, también le dijo exactamente lo mismo que su hermana Marta. Si tú hubieras estado acá, nuestro hermano no habría muerto. Pero en esta circunstancia, dice que Jesús volteó a mirarla y volteó a mirar a todos los que estaban alrededor y dice que se conmovió en su corazón por la tristeza que tenían ellos. Y dice que Jesús lloró y pidió que lo llevaran a la tumba.
Dice en Juan 3:17, vamos a buscarlo más para atrás. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Como les decía, Dios no está mirando al mundo para juzgarlo. Dios se conmueve de cada uno de nosotros en las circunstancias difíciles, porque en el corazón de Dios, lo que Él quiere para cada una de las personas sobre esta tierra, ¿qué es? Que haya salvación. Como dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida, pero para que tengan una vida abundante. Pero la muerte hace parte de la vida, y Jesús lo que nos está invitando es a que tengamos una perspectiva diferente sobre la vida. Que no tomemos la muerte como una despedida total. Algún día todos nosotros nos hemos de encontrar en el cielo. Las personas que parten creyendo en Jesús van a estar en el gozo de la salvación eterna, en la misma presencia de Dios. La quinta cosa que podemos aprender, vamos a leerla del versículo 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Como vemos, otra vez se nos habla de la cueva. Así es, el pecado nos arrincona en una cueva. Y dice que estaba sellada con una piedra. El pecado nos encierra tanto en esta cueva de oscuridad que a veces no se enceguece completamente para que no entre la luz de Jesucristo. Jesucristo está afuera y Él es el único que puede darnos vida. Lázaro estaba allí muerto, como muchos de nosotros estuvimos muertos, enceguecidos por el pecado, muertos espirituales completamente delante de Dios. Pero Jesús hizo algo maravilloso. Allí dice que estuvo 4 días muerto. Y esto tiene que ver, ahora sabemos por qué Jesús esperó los 4 días. La costumbre, las creencias que tenían los judíos es que cuando una persona moría, durante 3 días el alma permanecía ahí alrededor. Pero era una costumbre mística. Esas costumbres existen hoy algún día, pero no le pongamos cuidados a esas cosas. Cuando una persona muere, muere. Su espíritu se apartó completamente del cuerpo y su espíritu ya tiene un destino, dependiendo de la decisión que haya tomado en vida por Jesús. Así que Jesús por eso esperó estos 4 días, para que ya los judíos no estuvieran pensando que el alma pudiera todavía estar por ahí. Dice que Jesús volvió a repetirle a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque ella no estaba creyendo. Le dijo, Señor, ya hace 4 días que murió, ya el dictamen fue dado, ya fue envuelto en las vendas, ya lo embalsamaron, ya tiene los vendajes que le hacían, ya estaba envuelto en el sudario, ya no hay nada que hacer. Esa es nuestra perspectiva humana. Pero Dios, que es Dios, lógicamente está por encima de absolutamente todo. Es el autor de la creación, el dador de vida. Él rige sobre todas las leyes de la vida y sobre todas las leyes de la naturaleza. Él puede controlar absolutamente todo. Dice que Jesús oró, pero Jesús tuvo un propósito al orar allí. Dice, Padre, yo sabía que tú siempre me oyes. Amados hermanos, Jesús siempre nos oye. Amado invitado, si tú le oras a Dios, Él siempre te va a oír. Primeramente para salvación, para que te arrepientas delante de Él. Pero nosotros como hijos de Dios, si hemos puesto nuestra fe en Jesús, Él siempre nos oye.
Pero dice Jesús que él oró para testimonio a todas las personas que estaban alrededor por lo que iba a hacer, para que el milagro que iba a suceder seguidamente fuera para testimonio de todos aquellos que no creían, que tenían incredulidad. La palabra del Señor fue fuerte, fue una palabra autoritaria del Creador de la vida, que dijo: Lázaro, ven fuera. Fue la orden de Jesús. Y dice que Lázaro salió afuera. Pero hay un detalle supremamente interesante. Dice que Lázaro estaba completamente envuelto. Así que podemos concluir que Lázaro no salió caminando. Eso nos enseña que nosotros ante el pecado no podemos hacer absolutamente nada. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para ser salvos. El único que nos puede dar salvación es Dios a través del poder de su Hijo Jesucristo. Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Como un día dijo: Freddy, ven fuera de esa cueva oscura donde estás del pecado. Y yo no podía hacer nada. Solo por el llamado de Jesús, a través de su Santo Espíritu, pude atender. Y estuve envuelto en las vendas del pecado. Estuve maloliente en la vida que llevaba. Y cada uno de nosotros estuvo así. Y hay muchas personas que están así. Pero lo que nos enseña Jesús es que Él nos puede resucitar, que Él nos puede llevar de muerte a vida. Estando en la esclavitud del pecado, muertos espiritualmente, Jesús nos da vida delante de Dios. Jesús llama a Lázaro y lo vuelve a traer a la vida. Pero Lázaro otra vez volvió a morir. Jesús quería dar un testimonio. Jesús estaba haciendo muchos milagros. Hizo milagros sobre los endemoniados para demostrar su poder sobre Satanás y sus demonios. Hizo milagros de sanidades para demostrar su poder sobre la creación. Hizo milagros, detuvo la tempestad para demostrar su poder sobre la misma naturaleza. Le faltaba el milagro ¿de qué? De la resurrección. Jesús solo hizo 3 resurrecciones en su ministerio terrenal. En los 3 se ve la compasión de Jesús, en los 3 se ve el amor de Jesús, pero en los 3 siempre tuvo el mismo propósito: demostrar que era el Dios que tiene potestad sobre la muerte, y trajo a esas 3 personas de vuelta a la vida, pero cada una de esas personas volvió a morir. La resurrección más importante que nosotros podemos tener, ¿cuál es? La primera, ¿cuál? Cuando somos, ¿qué? Resucitados de nuestra muerte espiritual. Y la segunda va a ser nuestra resurrección física, cuando algún día Jesús venga por su iglesia y nos resucite para darnos un cuerpo glorificado. Pero ese tema después lo estudiaremos. Primera de Corintios 15 dice lo siguiente. Primera de Corintios, después de Romanos, del 20 al 22 dice lo siguiente: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El poder de la resurrección de Jesús es lo que hace que nosotros permanezcamos vivos, que algún día Él nos vaya a resucitar. Dios resucitó a Jesús y con ese mismo poder nos va a resucitar a cada uno de nosotros cuando Él venga por su iglesia. Pero ahorita la resurrección más importante, como les decía, es poder entender que estamos muertos espiritualmente a causa del pecado y que el único que tiene poder para resucitarnos, ¿quién es? Jesús. Así como Lázaro, nosotros estábamos encerrados en esa cueva oscura y solo por el llamado de Jesús pudo salir. Nosotros es la única manera que podamos salir, solo por el llamado de Jesús. Otra enseñanza que hay allí particular, dice que Jesús le pidió a algunas personas que quitaran la piedra. Jesús nos quiere usar a cada uno de nosotros para que quitemos la piedra y la luz pueda entrar a esas vidas que están en oscuridad. Jesús nos ha llamado a que prediquemos nosotros la verdad. Jesús dijo: yo soy
la luz del mundo, y el que cree en mí no estará en tinieblas. Esa es la misión que Él nos ha dado, que quitemos la piedra para que otros puedan ver la luz de la vida en Jesús. Y luego que Lázaro sale de la oscuridad a la luz, le pidió también a otros desatarle, quitarle las vendas y dejarlo ir. Cuando una persona llega a Cristo, necesita conocer, necesita ahora caminar en nueva vida. Y nosotros estamos allí para edificarles, quitarles las vendas. Y eso a veces nos cuesta, porque cuando llegamos del mundo no olemos bien en el sentido espiritual. Así que quitar esas vendas a veces no es tan cómodo, pero el Señor nos está llamando a que hagamos su obra, que hagamos su ministerio. Así que este quinto principio en el que podemos estar nosotros confiados ante el temor de la muerte, ¿cuál es? Debemos saber que la muerte la derrotó Jesús. ¿Cuándo resucitó? Jesús derrotó completamente la muerte y declaró victoria. Vamos por un momento, como quien dice, un añadido a Lucas 16 del 22 al 27. Esta historia, que también es muy conocida, es la del rico y Lázaro. Y es interesante que también el protagonista se llame Lázaro. Voy a leer solamente del 22 al 27. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre. Pues yo creo que esta historia es bastante conocida. En la Biblia hay muchos contrastes. Aquí está el contraste ¿de quién? Del rico y de Lázaro. Pero yo quiero darles una palabra de esperanza. El Señor nos dijo, tiene una promesa para nosotros: no te dejaré ni te desampararé en ningún momento. Y si ustedes colocaron atención especial, ¿qué dice? Que Lázaro, cuando murió, ¿quién lo llevó al seno de Abraham? Los ángeles. Eso es algo que a mí me impresiona, pero es algo que me consuela. ¿Por qué? Porque en ese momento van a estar allí ¿quiénes? Los enviados de Dios, los ángeles, para guiarme ¿qué? A la presencia de Él. Dios ni siquiera en el momento de nuestra muerte nos va a dejar solos, sino que va a permitir que estemos acompañados. Y hay un contraste, porque ¿qué sucedió con el rico? Él recibió los bienes en la tierra, le dijo a Abraham, pero ¿ahora qué? Ahora está en el Hades con tormentos. Hay una diferencia de las personas que tienen a Jesús y las que no tienen a Jesús. Lázaro fue al seno de Abraham para ser ¿qué? Consolado. El rico fue ¿a dónde? Al Hades, para ser ¿qué? Atormentado. Así que si nosotros estamos seguros que nuestros familiares han confiado en Jesús, estemos ¿qué? Claro, vamos a experimentar nuestra tristeza, pero estemos gozosos en medio de la tristeza, porque Él ahora ¿qué? Está siendo consolado por el mismo Dios. Dice allí la palabra en Apocalipsis que ya no va a haber lloro, que ya no va a haber dolor, ya no va a haber absolutamente nada que a un muerto en Jesús le produzca sufrimiento. Y dice que Lázaro en ese momento sencillamente estaba disfrutando de su nueva vida. En contraste, el rico, ¿qué le sucedió? El rico sí tenía memoria de toda su familia. Él le pidió a Abraham: envía a alguien para que les avise. Él seguía teniendo memoria de todo lo que había pasado allí. Pero ¿qué pasó con Lázaro? Lázaro estaba experimentando el gozo. Las personas amadas, las personas que mueren en Cristo, no van a estar sufriendo en la presencia de Dios. Sus preocupaciones van a ser completamente borradas.
en el cielo no va a haber nadie que esté sufriendo. Así que nosotros no debemos preocuparnos por el futuro de ellos. Amados hermanos, yo espero que este haya sido un mensaje de bendición para ustedes. La muerte no es algo fácil de tratar, pero podemos tener el mismo pensamiento de Pablo. Les animo a que vuelvan a leer estos pasajes, a que puedan estudiarlos en un tiempo devocional, para que puedan ser consolados, pero sobre todo animados a tener la perspectiva que tuvo Pablo. El morir para mí es ganancia. El morir me acerca ¿a quién? A Cristo. Y eso es mejor que estar vivo, fue lo que dijo Pablo. Y nosotros podemos tener esa misma perspectiva frente a la muerte. Vamos a concluir con varios puntos. La muerte para alguien que ha creído en Jesús es una victoria para la eternidad. Recordemos que las promesas de Dios son inquebrantables. Él nos prometió vida eterna. Descansemos en el poder de Dios. Así como resucitó a Jesús, tiene poder para resucitarnos a nosotros. Recordemos la paz sobrenatural de Dios. Ella estará presente aún en la muerte de sus hijos. El Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando nosotros morimos fue porque el Señor nos llamó, porque ya era nuestro tiempo. ¿Pero para qué nos llama? Para que nosotros descansemos de absolutamente todas nuestras angustias. Oremos, hermanos. Te alabamos, Padre, Señor. Tú eres el creador absoluto, Señor. Tú eres el dador de la vida. Estamos en este mundo por tu gracia. Cada día que despertamos es por tu infinita misericordia, Señor. El tema de la muerte muchas veces no nos agrada, Señor. Muchas personas no quisieran enfrentar ese momento, Señor. Muchas personas sufren, Señor, en lo profundo de su corazón, pensando que algún día van a morir. Yo te pido por cada uno de nosotros para que podamos descansar en tu paz, sabiendo que la muerte para tus hijos es un premio, Señor. Muchos no creyeron ni van a creer en Jesús, y ellos van a ir a muerte eterna, Señor, a sufrimiento eterno. Gracias, Señor, por la promesa que tú nos diste de estar siempre con nosotros. Gracias, Señor, por esa promesa que cuando muramos, Señor, algún día tú nos vas a resucitar. Tú nos vas a dar un cuerpo glorificado. Tú vas a hacer cielo nuevo y tierra nueva para que podamos disfrutar la plenitud de tu reino. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, aquel que nos consuela cada día, Señor. Yo te pido por todas aquellas personas que en este momento, Señor, están pasando por circunstancias difíciles, cerca a la muerte, que están enfermas, Señor, con diagnósticos graves, Señor. Te pido por todos aquellos familiares, Señor, que tienen familiares que están enfermos, Señor, que de alguna manera estén graves, Señor, para que tú les des paz, para que ellos puedan confiar en ti, Señor, sabiendo que tú estás por sobre toda circunstancia. Señor, ayúdales a que puedan descansar en el gozo de la salvación. Amén. Amado invitado, ¿y qué de ti? ¿Ya invitaste a Jesús a entrar a tu corazón? Yo te invito para que puedas reconocer que tú eres un pecador y que el pecado te ha alejado de tener una relación con Dios. Te invito para que puedas invitar a entrar a Jesús a tu corazón y lo puedas hacer el Señor y Salvador de tu vida. Te invito para que hagas una oración conmigo y esto pueda suceder. Puedes decir lo siguiente allí en tu mente o si quieres hacerlo en voz alta. Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado delante de Dios y que ese pecado me ha apartado. No he podido tener una relación con Él. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Hoy te entrego mi vida y te pido que hagas con ella conforme tú quieres. Confórmame, Señor, a tu semejanza. Gracias, Señor Jesús. Hoy acepto la promesa de que tú no me dejarás ni me desamparás. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta corta oración con fe genuina, te puedo decir que es lo mejor que has hecho, la mejor decisión que has tomado en tu vida. Hoy tienes a Cristo en tu corazón, hoy has pasado a ser un hijo de Dios
y hoy puedes disfrutar del reino de Dios. A todos, bendiciones.